¿Ya? Cinco. 10, me faltan 2. 1. Faltó uno. Faltó 1, 11. ¿Tu compañera? Sí, es la yo. Ahí. Bueno, vamos a hacer la práctica número 7 que trata sobre el aumento del tamaño de partícula y vamos a ver métodos de granulación. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. ¿En qué consiste el incremento del tamaño de partícula? Es una operación farmacéutica obviamente contraria a la reducción del tamaño de partícula. ¿Correcto? Contraria entonces a lo que es la trituración, la molienda, la pulverización. ¿Ya? ¿Y cuál es esta operación contraria a la trituración? La granulación. ¿En qué consiste y cuál es el fundamento y para qué hacemos una granulación? Para obtener un nuevo tamaño, nuevas formas, dar uniformidad y sobre todo pues ya otorgar algunas características especiales a esta mezcla de polvo o a los polvos para que puedan continuar siendo trabajados en la obtención de una forma farmacéutica, en este caso sólido. ¿No? Y esto es verdad, ¿por qué? Porque yo parto de una mezcla de polvos o de sustancias que están al estado de polvo y a través del proceso de granulación, adicionalmente al aumento del tamaño de partícula, o sea que voy a obtener un tamaño diferente, un tamaño nuevo, le voy a dar cierto grado de uniformidad al momento de comenzar a tramizar, al momento de comenzar a moler nuevamente este granulado obtenido. Y con estos, y como consecuencia de esos aspectos consecuentes de la granulación, como la capacidad de adhesión de las partículas, la capacidad, por ejemplo, de ponerles coadyuvantes como disgregantes, saborizantes, vamos a darle algunas características especiales a este nuevo granulado. ¿No? De repente un polvo que quizás no explosiona al momento de entrar en contacto con un líquido, al estar mezclado, por ejemplo, con un almidón, y este almidón, al captar la humedad del líquido en el cual está contenido, pues cambia las propiedades y comienza a desintegrar porque este almidón absorbe la humedad y explosiona conforme se va hinchando. Entonces, son características nuevas que va a obtener este nuevo granulado como consecuencia de la mezcla de polvo, como consecuencia de la aglutinación, como consecuencia del aumento del tamaño de la partícula y la posterior uniformidad. Entonces, como objetivos del incremento del tamaño de partícula, tenemos que buscamos unir partículas entre sí, vamos a dar una mejor característica de cohesión y vamos a mejorar el componente reológico, la fluidez del granulado. Como ustedes saben, los polvos cuando están muy finos no tienden a fluir fácilmente, no tienden a apelmazarse. En algunos casos incluso hasta se adhieren a las paredes de los recipientes que los contienen o donde los vamos añadiendo. Cuando uno obtiene un producto granulado con características especiales, pues fluye de una mejor manera, no se pega, no se apelmaza, ¿no? Porque justamente le hemos dado esas nuevas características para poder lograr una mejor partícula. Entonces, siendo estos los objetivos, ¿cuáles son sus fines? ¿Cuáles son las misiones de este proceso? Uno, elaborar un producto para ser usado como granulado, o que me permita hacer una fase previa a un producto que voy a comprimir para obtener una tableta, o de repente que después incluso esta tableta la puedo recubrir, o de repente pues encapsular también. ¿Ya? ¿Qué más? Utilizarlo como producto intermedio para elaboración de tabletas, lo que estamos comentando, y también o envasarlo como si fueran las cápsulas. ¿Cuáles son los métodos de aumento del tamaño de partícula más conocidos? Uno es la granulación seca, otra la granulación húmeda y también existe la granulación por fusión. En la granulación seca se utiliza ¿en qué casos? Cuando trabajamos sustancias que se pueden afectar por el calor. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hago un proceso de granulación húmeda, y lo hemos visto la semana pasada, antes de tamizarlo o antes de molerlo, ¿qué es lo que hicimos?
obtuvimos la bola y ¿qué hicimos con la bolita? Secar. La pusimos a secar. Entonces, si hubiéramos trabajado con alguna sustancia que es termolábil, no hubiéramos podido secar. Entonces, si no la podemos secar, no la podemos granular por vía húmeda. Entonces, tenemos que recurrir a otro tipo de granulación. En este caso, la granulación seca. Lo mismo sucede si es que las sustancias con las que yo trabajo se afectan por la humedad. Si son sensibles a la humedad, no la puedo granular. No puedo humedecerlo, porque el proceso de aglutinamiento, el proceso de granulación, conlleva a un proceso de humectación, ¿no es cierto?, de los polvos. Entonces, si estos polvos se alteran por la humedad, no podríamos granular por vía húmeda. Tenemos que recurrir a la vía seca. Otro caso por los cuales yo tengo que utilizar la granulación seca, cuando las sustancias que quiero granular son solubles en el líquido del aglutinante, ¿no? Si son solubles, al estar expuesto luego al calor para poder eliminar el líquido granulante, pues puedo perder también principio activo, porque este va a ir con el líquido ya que es soluble. Y también en aquellos casos, cuando trabajamos sustancias que por sus características se compactan con facilidad sin necesidad de usar un aglutinante. Entonces, en esos casos también, en este caso beneficioso, conviene utilizar mejor la granulación seca, porque ya de por sí, si entre las partículas se compactan sin necesidad de usar aglutinante, me está facilitando la granulación seca. ¿Correcto? ¿Qué pasos son los que se utilizan para trabajar cuando granulamos por vía seca? Número uno, primero mezclamos, siempre y cuando el proceso lo requiera. Generalmente sí lo requiere. Yo en lo particular primero tamizo la mezcla de polvos, sea por granulación húmeda o granulación seca, yo primero tamizo, incluso por fusión, yo tamizo primero las tabletas, los polvos. Una vez que los he tamizado y uniformizado, procedo a hacer la mezcla si fuera por granulación seca, o si fuera por granulación húmeda, hago una mezcla previa antes de proceder a echar el agente aglutinante. Una mezcla de unos 20 minutos y de ahí procedo a echar el aglutinante. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que se granule de una manera homogénea y que ya esté siquiera algo distribuido los principios activos, si es que van en la fase interna. Porque también hay algunos principios activos que se echan en la fase externa, o sea, después que ya se ha granulado el producto o el excipiente o los vehículos, para darle la forma, ¿correcto? Entonces, pero lo hago por ello, para que cuando ya comience a granular, haya algo de uniformidad en la mezcla de polvos. Hecho esto, bueno, si fuera una mezcla simple, una mezcla directa, paso a comprimir. ¿Ya? Ahora, la precompresión o la compresión también de los polvos con punzones grandes me ayuda también a granular por vía seca. ¿Qué quiere decir? Que tengo una mezcla de polvos, las comprimo independientemente de dar todavía la dosificación adecuada, sino simplemente la comprimo para darle una fuerza de cohesión a esta mezcla de polvos sin necesidad de usar una solución aglutinante, y luego las muelo. Esas tabletas, esos tabletones obtenidos, los muelo para tener un tamaño de partícula más grande y que me facilite la mezcla y la compresión posterior. Entonces, una mezcla seca, no solamente, o una granulación seca, no solamente va a pasar por una mezcla de polvos, las cuales puedo yo envasar o comprimir, sino también puedo hacer primero esta mezcla de polvos, una precompresión con una molienda para tener recién un granulado, que puedo envasar o que puedo comprimir, ¿de acuerdo? Hoy en día también existen ya productos diseñados para compresión directa, como son la lactosa para compresión directa, como es el avicel para compresión directa. Hay también el almidón pregelatinizado que se utiliza para la compresión directa, y en donde ya pues si la cantidad de polvo de principio activo es pequeña, yo puedo hacer una mezcla simple porque ya tengo cierto tamaño de partícula obtenido, y que lo que va a hacer es que las partículas finas del principio activo
se adhieran a estas partículas previamente trabajadas y ya se puede hacer una granulación seca por simple mezcla. Esa es una. Y la otra es utilizando el procedimiento de precompresión. ¿Ya? Pues hay dos formas de hacer la granulación seca. ¿Ya? Una forma directa, cuando ya utilizamos productos que han sido previamente tratados para que sean usados como compresión directa, y o haciendo una mezcla de polvos simple y precomprimiendo esta mezcla para luego molerla y tener un granulado más grande. ¿Ya? Entonces hay dos formas que podemos hacer. La granulación húmeda es la granulación tradicional que todos conocemos, en la cual utilizamos un agente aglutinante. Para ello tenemos varios tipos de productos que actúan como goma. ¿Qué es un agente aglutinante? Un agente aglutinante en general es una goma, o son productos que podemos utilizarlo como goma para darle una mayor fuerza de adhesión, de cohesión a las partículas que se van a mezclar y que van a formar parte de este granulado. ¿Qué sustancias nos dan esa característica? El más conocido es el almidón de maíz. Y lo trabajamos bajo la forma de engrudo, que quiere decir disueltos en agua. ¿Sí? Primero en agua fría, después la calentamos y se pone como una goma. Es hacer un engrudo de almidón. Generalmente se trabaja en una concentración del 5 al 10%. La otra es la gelatina, que también trabajamos del 5 al 10%. La polivinilpirrolidona, de 2 a 5. La carboximetilcelulosa o metilcelulosa, que se trabaja generalmente al 10%. Las gomas aráligo o tragacán, que también van en esas concentraciones. Luego tenemos las pectinas, las estrinas, los alginatos y el propio jarabe, ¿no? Si mal no recuerdo, la semana pasada usamos jarabe, ¿sí? Jarabe de azúcar. Y lo trabajamos con 65%. Hicimos un jarabe simple y obtuvimos buenos resultados, ¿no es cierto? Creo que ustedes luego al siguiente día vinieron a ver sus granulados y lo obtuvieron bien. Tamizaron, ¿sí? Y salió un buen granulado, ¿no es cierto? Y recuperaron buena cantidad, ¿no? Incluso yo puedo trabajar hasta con jarabes más concentrados para hacerlo más espeso. ¿Ya? Entonces, existen tipos de aglutinantes, ¿no? Generalmente son de dos tipos dependiendo del tipo de vehículo o solvente utilizado. ¿Qué quiere decir? Que puedo tener solventes acuosos cuando utilizo como vehículo el agua para hacer mi aglutinante y solventes no acuosos. Aquí lo que más utilizamos es el alcohol etílico. Y el alcohol etílico es muy útil cuando trabajamos con pirrolidonas. ¿Ya? Con los famosos PBB. Bueno, como procedimiento del proceso de granulación húmeda, tal cual como les explicaba, una mezcla de polvos, ¿sí? Primero un tamizado, una mezcla de polvos, de ahí la granulación, de ahí el secado, de ahí la molienda para llevar al tamaño de partícula con el tamizado respectivo y una mezcla final. Y con eso ya el granulado está listo para ser envasado en cápsulas, en frascos si fuera un granulado para reconstituir o también para ser comprimido. ¿Ya? La granulación por fusión es un proceso aplicado, aunque no con mucha frecuencia, pero se usa mucho para trabajar las famosas mezclas efervescentes. Cuando yo quiero hacer tabletas efervescentes, tengo también que hacer un granulado. Aquí, si estamos hablando de tabletas o de productos que en contacto con el agua efervescen, pues yo no puedo recurrir a hacer una granulación por vía húmeda, porque de lo contrario el producto se me va a deteriorar. Entonces recurrimos a esta granulación por fusión. Y aquí ya las sustancias pueden intervenir en su forma cristalizada. Entonces, este proceso se lleva a cabo utilizando la misma agua de cristalización, sometiendo a calentamiento las sustancias bajo condiciones de humedad relativamente muy bajas. Luego, una vez frío, se somete a secado y la pulverizamos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar prácticamente el producto tal cual en su forma cristalizada, ¿correcto? La cual, en un ambiente seco, para que no capte humedad del ambiente, procedemos a secarlas. Entonces, la propia agua de constitución va a hacer
¿no?, que este producto aumente su tamaño de partícula. ¿Ya? Muy bien. El secado, obviamente, de este tipo de productos se hace a través de estas estufas, en estufas o en estos secadores de lecho fluido, y luego simplemente las pulverizamos. A veces, cuando trabajamos en estos secadores de lecho fluido, ya no es necesario pulverizar. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, las partículas están en suspensión, en contacto, porque hay un ingreso de aire caliente en este caso, y las partículas, al chocar entre sí, ya van tomando el tamaño final. ¿Ya? Muy bien, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es proceso de granulación. Y vamos a hacer el proceso de granulación. ¿Qué es lo que vamos a granular? A ver, tenemos lactosa, almidón de maíz y tal. O sea, vamos a hacer un granulado de 120 gramos de lactosa, 10 gramos de almidón, 5 gramos de talco. Esa es una mezcla de polvos. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Acá tenemos el talco, carboximetilcelulosa, bueno, a ver, esto es otra cosa. Almidón de maíz y la lactosa. ¿Ya? Acá está. Lactosa, vamos a ver cuánto tenemos. ¿Tenemos todas las cantidades o tenemos menos? Lo vacié lo más que pude, no sé cuánto hay. Ah, ya, para ver cuánto calculamos. 120, 10. 50 se debe ver ahí. Debe haber, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer, como acá lo que va a mandar es la lactosa, primero la vamos a pesar completa para dividirle en los 3 grupos. ¿Ya? Porque lo otro está en menor cantidad y creo que sí nos va a alcanzar. Acá tengo el almidón, de hecho hay más de 30 gramos. Hay acá talco, de hecho hay más de 15 gramos. El truco va a estar en la lactosa, ¿ya? En función a eso vamos a preparar. Ok, hacemos la mezcla y luego vamos a adicionar cualquiera de las siguientes sustancias. A ver, paracetamol, metamizol, ibuprofeno, fenobarbital, eritromicina. ¿Qué tenemos acá? Ah. La eritromicina que era. A ver, acá tenemos ¿Qué habíamos hecho? eritromicina. Ajá. Tenemos paracetamol. Muy bien. Tenemos, este es goma arábiga, este es gelatina. Ya, tenemos 3 principios activos. Uno para cada mesa, ¿correcto? Uno para cada mesa. Tenemos paracetamol, que hará la mesa 1. Tenemos la eritromicina y tenemos el clotrimazol. ¿Ya? Mesa 1, mesa 2 y mesa 3. Y ya está. Luego nos dice que vamos a preparar cualquiera de las soluciones aglutinantes. Gelatina, jarabe de goma, metilcelulosa y jalea de glucosa. Acá tenemos carboximetilcelulosa, tenemos una. Tenemos la gelatina, también nos dan gelatina. Y tenemos la goma arábiga. Muy bien. Que acá dice que se va a preparar la goma arábiga en un jarabe simple al 5%. O sea, tendríamos que preparar un jarabe simple. Vamos a averiguar si hay azúcar. Un jarabe simple es 65 gramos de azúcar y llevamos a volumen a 100 ml, ¿no es cierto? Sí. Y de ahí, bueno, ahí tenemos 100 ml y ahí tenemos que hacer, dice al 5%, entonces pesamos 5 gramos de la goma arábica y lo llevamos a esos 100 del jarabe y esa va a ser nuestra solución aglutinante. ¿Ya? Y luego dice, pesar el envase con él una vez preparado y al final la adición de la mezcla de polvo. Dice, pasar la mezcla por malla y granular, llevar estufa 60 por 24 horas. Pesar y guardar. Y bueno, y luego hacemos el cuestionario. ¿Ya? Y hacemos el cuestionario. Muy bien, entonces vamos a distribuirnos para poderlo trabajar bonito y tenerlo por mesa.
Lo primero que necesito es saber cuánto hay de lactosa. ¿Ya? En una balanza, a ver si la cuadras y es muy sencillo lo que vamos a hacer. Ahí buscar un papelito, un papel craft, pidan por favor si pueden un papelito craft. Vamos a vaciar la lactosa, vamos a tarar el envase y luego volvemos a llenar. ¿Ya? Profesor, en los aglutinantes también sale engrudo de almidón al 5%. Sí, pero no tenemos el almidón. Y además como son 3, ya con 3. Y, o sea, tenemos almidón de maíz, pero son 3 mesas, ya tenemos, y tenemos los 3 aglutinantes. El azúcar. A ver, antes de hacer nada, ¿por qué no me consiguen el papel? ¿No hay? Creo que mi mochila tiene un papel craft de la clase pasada. Ah, tráelo. Por eso. Pero hoy, ¿qué hacías ahí? Es que ellos compraron esto en papel craft y me estaba... ¿Y? Lo que compró. Ajá. Y Le iba a devolver lo que... ya lo usamos, no lo devuelvo.